vida no soy yo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Polvos de Oro, donde la sexualidad y el amor no se jubilan. Soy Fernando Sepúlveda y en este capítulo, en particular, no hablaremos sobre sexualidad como tal, sino sobre género, identidad y las demandas que hay por parte de la comunidad trans adulta mayor. Así que siéntense y disfruten de este episodio. Capítulo 3. Cuerpos trans que envejecen. Judith Butler, filósofa judeo-estadounidense y una de las pensadoras más influyentes del feminismo, en su libro El género en disputa, publicado en 1990, lanza una de las ideas que sigue incomodando décadas después. El género no es natural. Lo natural es construirlo, cuestionarlo y volver a hacerlo. Para Butler no existía un, comillas, sexo puro o previo a la cultura. Todo lo que creemos que es natural, incluido el cuerpo, está atravesado por normas, discursos y expectativas sociales. Retomando la famosa frase de la filósofa francesa Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino que se llega a serlo, Butler la empuja aún más lejos. Ser mujer, ser hombre, ser trans no es una esencia fija, sino un proceso vivo, algo que se hace, se deshace y se resignifica a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de personas transgénero, hablamos de quienes no se identifican con el género que se les asignaron al nacer y deciden transitar hacia otro lado. Dentro de este gran paraguas están las mujeres trans, personas que transitan hacia lo femenino, los hombres trans, quienes transitan hacia lo masculino, las personas transexuales, que suelen hacer una transición médica, y el término travestis, donde la clave no es solo la identidad, sino también la política, porque travesti hoy no es solo una palabra, es una postura, una forma de plantearse frente al orden heterosexual, binario, higienista y colonial. Por ejemplo, en Argentina, después de los debates feministas de la postdictadura, la palabra travesti pasó de ser insulto a convertirse en bandera, resistencia, orgullo y territorio. En cambio, cisgénero nombra a quienes coinciden con el género que se les asignó al nacer. Es una categoría útil, sí, pero también discutida, porque asumir ese género sin cuestionarlo puede reforzar desigualdades. Por eso vale la pena mirarlo críticamente, como una categoría más dentro de un sistema que cambia todo el tiempo. Libre. Así se sintió Katy Eliana Parra Paulaza, conocida como Katy Fontey, el 21 de julio de 1989, cuando el doctor Guillermo Macmillan le realizó en el Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso, la intervención quirúrgica de neoadaptación perineal, o también conocida como cirugía de reasignación al sexo femenino. Ese momento marcó un antes y un después en su vida, la posibilidad de habitar un cuerpo con libertad en un país que aún desconocía las experiencias trans. Katy Fontey fue presidenta de la primera agrupación de personas trans en Chile, Traves Chile, fundada en 1998. Hoy, con 74 años, es una de las mujeres trans más longevas del país. Su historia está marcada por la violencia temprana. Ella recuerda cómo fue expulsada de su casa a los 11 años, en plena época del Mundial del 62. Yo vivía en Curicó con mis papás, yo soy hija única, el primer matrimonio de los Parras, de los Paulaza, y antes la gente era más vista por los apellidos. Imagínate, yo homosexual y hijo del alcalde de Curicó, entonces ahí quedó el escándalo, porque yo seducía al chofer del auto, me gustaba. Y ahí me vine con la señora Nana, la verdad, a vivir ahí a Vitacura. Viajaba en el tren nocturno que había de noche, llegamos a las 6 de la mañana acá a Santiago, me acuerdo, en esos años, para el Mundial de este centro. Y de ahí nunca más comulgué con la gente, porque era muy mal visto. Hasta una madre, una hija soltera con embarazada era mal visto, la mandaban para el campo, todo, pues no es como ahora tan relajado, todo era muy tabuante, pues muy el escándalo, mira, la vecina tuvo la hija que allá. Claro, si no era tan fácil como ahora decir, ay, yo soy gay, ay, yo soy trans. Katy debió enfrentarse a la marginalidad y al analfabetismo, viéndose obligada a encontrar refugio en el trabajo sexual con compañeras de la época, para poder tener un espacio donde vivir y dinero para sustentarse, siempre desde la informalidad, sin la posibilidad de generar ahorros para el futuro. Aún así, desde su experiencia como sobreviviente de una época diferente, muestra una perspectiva que valora la autonomía individual, la, comillas, buena conducta y una visión más tradicional de la identidad y del activismo, lo que la lleva a ser crítica con ciertas manifestaciones y enfoque de las disidencias actuales.
Otra mente, pues yo llevo otra vía. Yo me codeo con los vecinos, en los centros de madre, viajo tranquila para todas partes, señora, para allá, señora. Y tenemos otro tema de conversación. Cambio tú vas a la agrupación, todos te hablan que el guacho, que el cliente, que aquí. Entonces, ¿para qué se hacen transición si van a tener esa mentalidad? No se hagan transición, sigan mejor de colita nomás. Y esas marchas que hacen, ¿cuál de todas se ajusta más? ¿Cuál de todas se rellena más? Y todo, y posan como... Ellos quieren libertinaje, quieren que nadie les diga nada, quieren ocuparse en la calle. Hay muchas cosas que me chocan demasiado. Entonces prefiero vivir así como tú me ves, tranquila. Yo aquí jamás he tenido un problema con los gitanos. Aquí son puros gitanos, me saludan, hola, señora Katy, hola, Catita, ¿cómo estás? ¿Qué te Jessica? ¿Te he visto bien aquí? Porque uno tiene que hacerse respetar. Y si yo anduviera rockero, ¿me respetarían? No. Porque si yo no me doy a respetar, ¿qué me va a respetar? En cambio, esta nueva generación no. Son avasalladoras, cachetonas, prepotentes, te hablan como los choris, chipeando los dedos, y se hacen transición para eso. Yo tengo pocos amigos gays, porque ellos no han pasado la trayectoria que tiene uno, ellos jamás han construido un calabozo, una celda, han estado en la cárcel, lo han pelado al cero, ellos no tienen trayectoria de calle. Entonces, ¿de qué pueden hablar de sufrimiento o de lucha? ¿Qué lucha? Si en sus casas ahora ya casi todos saben, dicen soy gay, los papás no los echan a la calle como antes, que querían matarse. Para entender lo que vivió Katy y tantas personas trans y homosexuales de su generación, hay que mirar cómo era Chile en ese tiempo. El Código Penal de 1875, sí, una ley que rigió por más de un siglo, decía en su artículo 365 que, abre comillas, el que se hiciera reo del delito de sodomía sufriría presidio menor en su grado medio. Esa frase aparece en el tomo 2 del Código Penal publicado en 1899. En simple, ser hombre homosexual podía significar hasta 3 años de cárcel. A comienzos del siglo XX, incluso, la medicina se volvió un mecanismo de persecución. En 1916, un estudiante de Derecho llamado Armando Moraga Druguet escribió en su tesis que los redactores del Código Penal, abre comillas, seguramente nunca imaginaron que la sodomía pudiera darse entre mujeres. Lo que les importaba era castigar la homosexualidad masculina. La prensa también tuvo un rol importante, la de ayudar a criminalizar. En 1927, la revista Sucesos publicó un reportaje titulado Un grupo de degenerados sorprendidos en Valparaíso. Mostraba fotos de los detenidos, algunos vestidos de mujer, y celebraba que serían enviados al servicio militar para regenerarse. Recién en 1999, la sodomía dejó de ser un delito en Chile, tras años de debate y presiones de organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, o también llamado MOVIL. Estás escuchando Polvos de Oro, donde la sexualidad y el amor no se jubilan. De acuerdo al censo 2024, un total de 60.664 personas declararon ser trans o no binarias. En detalle, 31.955 personas se declararon trans masculinas, 13.314 trans femeninas y 15.395 como no binarias. A su vez, 4.702 personas indicaron tener otros géneros diversos. Asimismo, de acuerdo a datos obtenidos por el MOVIL, desde el registro civil indican que desde la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género y hasta diciembre de 2024, 9.504 personas trans y no binarias mayores de 18 años han modificado su sexo y o nombre legal en Chile. A nivel nacional, la región con más personas trans declarada es la región metropolitana, con 22.376, seguida por Valparaíso, con 5.101 personas. Mientras que las con menos son la Antártica chilena, con 415, y Aysén, con 161. Por otro lado, la encuesta Discriminación y Salud Afectiva en Mujeres Trans, realizada en 2020 por el MOVIL, sondeó a 121 personas trans femeninas, desde donde un 43,2% se encuentra fuera del sistema educativo y laboral formal, empujando las actividades informales para subsistir, como lo ha sido el trabajo sexual, con un índice de 38,6% de personas que han recibido dinero a cambio de sexo, por lo menos una vez en su vida.
Shane Cienfuegos Cortés, trabajador social e integrante del equipo de Organizando Transdiversidades, OTD, durante años se ha dedicado a investigar la realidad de las personas trans en la adultez mayor, con un enfoque gerontológico que combina análisis académico y experiencias de primera persona. Los conceptos trans, travesti, transexual y transgénero fueron cambiando con el tiempo, y desde las adultas mayores trans hay cierto rechazo a ciertos conceptos más actuales. Shane explica que el travestismo surge a propósito de cómo la sociedad tipifica los cuerpos, como cuerpos otros, lo que implica la existencia de una normalidad definida por el contrato sexual y social del mundo, hombres y mujeres. Todo lo que se escapa de esta normalidad es considerado anormal o adjetivo. Pero el transvestismo como tal está dentro de la condición humana, está dentro de la condición del rol que desempeñaron los hombres principalmente en el teatro. En el caso de lo travesti y lo transexual empieza a regir por lo médico principalmente. Y la diferencia de lo transexual o lo transgénero es que después empiezan a existir más en profundidad los estudios de género y que hablan de que el género es un rol social. Antes no se hablaba del rol social del género, se hablaba del rol social del sexo como creador y fecundante de la vida. Reproducción, netamente reproducción. Pero esa es una visión occidental. Hoy día se habla de epistemología travesti trans, que es como desde donde nos posicionamos, ¿no? Desde ese paradigma. Lo travesti, lo transexual, lo transgénero y lo trans tienen diferencia, uno en la época en la que se dan, y por quiénes habitan esos cuerpos. Por ejemplo, yo nací en el 93, en los 90 yo era travesti, en los 2000 fui considerada transexual y después me dijeron que era transgénera y después me dijeron que era trans. En un periodo de 20 y tantos años yo fui distintas cosas, pero yo nunca modifiqué nada, era un otro haciendo esa imposición. La diferencia con lo trans es que trans nace de Trans Stop Pathologization, que es un movimiento que nace específicamente en Estados Unidos, en donde dice, ok, travesti, transexual, transgénero, pero esto está nombrado desde afuera. ¿Cómo nos vamos a nombrar a nosotros mismos? Trans. ¿No podemos negar nuestro pasado semántico? No, pero desde aquí nos empezamos a nombrar nosotros. Es una diferencia rupturista, porque es desde estas cuerpos que deciden autoidentificarse de tal forma. En su libro La cuestión trans, publicado en noviembre del 2024, Shane muestra cómo la invisibilización, la discriminación y la precariedad laboral impactan la vida de las personas trans mayores, pero también cómo la construcción de comunidades de apoyo y redes de acompañamiento permiten resistir y habitar la vejez con dignidad. Asimismo, habla de lo que necesita la comunidad trans adulta mayor, definiendo qué aspectos deben ser reparados por el Estado y servicios sociales. También la reparación tiene que ser cultural. Las personas adultas mayores trans deben tener acceso a la cultura, al arte, a la literatura, a viajar, a conocer el mundo que no se les permitió ver por haber estado privadas de libertad tantos años. Entonces la reparación no es solamente económica, es cultural, es de acceso. Si esas personas trans o adultas mayores, reasignadas o no, tuvieron la posibilidad de tener hijos o descendencia o tener parte de la familia escogida, pudiesen, por ejemplo, definir si es que alguna beca de estudios como para poder entrar a la universidad. En el caso de las personas adultas mayores trans, puede que no haya descendencia. Por ende, esos recursos económicos que estarían asociados a la descendencia de esa persona no existen, no hay una distribución. Entonces la persona adulta mayor debiese poder elegir a una persona para que pudiese tener beca. Y se pasa a la siguiente generación esa reparación de acceso a la educación que no tuvo la persona adulta mayor trans. Lo otro, no tienen acceso a vivienda. Y es porque al haber vivido la matriz heterosocial, no pudieron construir todas familias. Muchas de ellas fueron expulsadas del sistema educativo a muy temprana edad, expulsadas a la calle, teniendo que ejercer el trabajo sexual, que es sino explotación sexual infantil. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia contra las personas trans empieza en la infancia. Muchas son expulsadas de sus hogares, escuelas y comunidades simplemente por expresar quiénes son. Esto las empuja a la pobreza, a la exclusión y muchas veces a sobrevivir en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual. Todo por un rechazo que empezó demasiado temprano. En Latinoamérica ha habido avances. México sanciona penalmente la discriminación por la identidad o preferencia sexual. En Chile, la Ley 21.120 protege la identidad de género y la Ley 20.609 prohíbe la discriminación arbitraria. Fuera de la región,
Tailandia destaca como el mejor destino LGBTIQ+, gracias a sus políticas inclusivas y a la fuerte presencia trans en el espacio público. Pero aún con estos pasos, las personas trans mayores siguen enfrentando desafíos estructurales y aún así han construido comunidad, redes y resistencia. La readecuación corporal de las personas transexuales encuentra en la cirugía urológica de género una de las fases más definitivas. La masa crítica de los especialistas capacitados para este desafío en el país es acotada. En Chile apenas existen 7 especialistas. Todos aprendieron del doctor Guillermo Macmillan, quien operó a Katy. En ese entonces, a Katy le cobraron 500.000 pesos chilenos. Hoy la readecuación corporal es cubierta por FONASA, aunque aún no hay códigos para todas las etapas del proceso. Esto explica que cada persona solo sabrá los costos a pagar una vez recibida la atención y según sea su plan. Marko Juranovic es uno de los urólogos más experimentados del país en la readecuación corporal. Con más de 25 años de trayectoria, formación en Chile y certificación del European Board of Urology, ha trabajado en el sistema público y privado y desde el 2024 integra la Unidad de Género y Diversidad Sexual del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Según explica, la falta de especialistas se debe principalmente a que se trata de una cirugía compleja y poco frecuente. Cabe destacar que en Chile no hay una cuantificación exacta de cuántas personas se han realizado esta cirugía. En ese sentido, a partir de su experiencia, el especialista detalla cómo se llevan a cabo el procedimiento en las mujeres trans, mismo que utilizó el Dr. Macmillan para operar a Katy. En la cirugía genitoplastía feminizante, lo que uno hace es usar los tejidos masculinos de origen nativo que tiene la paciente, porque nació genitales masculinos, y después cuando migró, porque quería un género distinto del nacimiento, usar las estructuras propias para poder ir cambiando estas estructuras que embriológicamente tienen un origen similar, ir adecuándolas a lo que la paciente en este caso quiere, que es tener genitales lo más parecido a un genital femenino, con una funcionalidad lo más parecida a la normalidad. Y eso en la genitoplastía feminizante se logra bastante bien, porque uno usa, hay varias técnicas. Yo uso los genitales masculinos para hacer se llama una vaginoplastía escrotal, porque uso la piel del pene y el escroto para hacer una nueva vagina. Y para el tema del clítoris, lo que hago es usar clítoris y los labios menores, uso los tejidos del prepucio distal y parte del glande. Con eso la paciente queda con un glande pequeñito que se funciona pero muy pequeñito, un clítoris, un neoclítoris, que es con tejido del glande que está vascularizado con nervios, lo que tiene una buena respuesta, porque tiene sensibilidad y tiene orgasmo y no tiene ningún problema. Eso se acomoda en la zona donde está el clítoris, con el prepucio uno hace los labios menores, con parte del escroto uno hace los labios mayores, y con el resto del escroto y la piel del pene que no usa, uno hace la vagina completa. Además, con la uretra, uno que es rosada, uno abre la uretra, pone la salida de la uretra, la pone en la parte donde va la uretra femenina, y parte de la uretra que es rosada la usa como el introito vaginal, entonces queda una vagina de color rosado. Además, describe las técnicas disponibles para la readecuación genital en hombres trans y las diferencias entre cada procedimiento. En el hombre hay 2 opciones. Yo hago una que se llama metoidoplastía, elongo el clítoris, movilizo la uretra, saco el urétero, saco los ovarios, cierro la vagina y puedo usar tejido del pubis para poder hacer un pseudotestículo y cierro los labios mayores para poder tener escroto. Es difícil imaginárselo esto porque es bien complejo, pero con eso queda como un pene pequeño. Es una metoidoplastía. Se puede hacer una faloplastía, pero para la faloplastía hay que trabajar con un cirujano plástico que lo que hace es usar la piel del antebrazo habitualmente, que la saca, hace un colgajo o un injerto libre que lo fija a la zona de los genitales con una microcirugía vascular y nerviosa. Entonces, con el antebrazo que no tiene pelo, se hace un falo que es un doble tubo cutáneo, se hace la uretra con un pedacito de la piel y se hace, con el resto de la piel se hace la piel del pene, se le hace un injerto, va a ser un glande que parece glande, y con los nervios y los vasos, esto se anastomozan a los nervios y los vasos pudendo para poder tener una buena sensibilidad o mejor sensibilidad. Y como eso no tiene erección, se le pone una prótesis unicameral, una prótesis semirrígida que se pone por dentro de este tubo de grasa y piel para que el paciente pueda tener penetración. El sistema público exige para acceder al proceso ser mayor de 18 años, contar con al menos 12 meses de tratamiento hormonal y tener atención en salud mental certificada. Actualmente en Chile existen solo 4 recintos del sistema público especializados en cirugía de readecuación corporal: el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el Hospital San Juan de Dios de La Serena, el Hospital Las Higueras de Talcahuano y el Hospital Sotero del Río, en Santiago.
Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Las vejeces siguen siendo un territorio hostil para las personas trans mayores en Chile, invisibilizadas por décadas y enfrentando barreras económicas, sociales y sanitarias. Muchas llegan a la tercera edad con cicatrices profundas de discriminación y precariedad. Son generaciones que vivieron los momentos más duros de la homofobia y la transfobia en nuestra historia. Gracias por acompañarme en este capítulo. Soy Fernando Sepúlveda y te invito a seguir escuchando, pensando y sintiendo junto a nosotros. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguimos recordando lo esencial, la sexualidad, la identidad y el derecho a una vida plena. Esto fue Polvos de Oro, donde la sexualidad y el amor no se jubilan.